Bueno, señores, aquí está. Y el tema, por supuesto, es Odebrecht, que donde, por cierto, el juicio reinició y donde el tema de hoy, que están convocados para las 3 de la tarde, por supuesto, es el caso de los acusados de Odebrecht, la recusación de los 5 jueces de la Suprema Corte de Justicia y todas las implicaciones que eso tiene, Jesús, que lo tiene, y Josefina, desde siempre y desde el principio. Hoy, el periódico hoy editorializa sobre el caso de Odebrecht, sobre el caso de la corrupción. Hay algunas novedades. Y ellos hablan de la corrupción que ha sido promovida, por supuesto, por la firma brasileña que nació con esa convicción de que son el fundador en América Latina y que es imposible hacer buenos negocios sin pagar esos peajes de lo que nosotros aquí en República Dominicana pagamos 92, pero que aparecen según ellos quienes los pagó, más no ni por asomo quienes los recibieron, lo que parece un contrasentido. Pero es un destape que se ha hecho y se ha hecho por los norteamericanos posiblemente porque se han visto en desventaja comercial frente a Odebrecht, no porque le importe un comino cómo pueda manejarse la corrupción en todos estos países, ¿no? Y así, bueno, pues en eso nosotros estamos viendo y hemos visto otros países que además de República Dominicana han estado imbuidos esto y ya tenemos una bala para la cabeza de un expresidente y otros presos o perseguidos. Aquí en América Latina y el Caribe, la corrupción registrada y los escándalos no están exentos de todo esto. Odebrecht ganó mucho dinero, ganó dinero negociando con esos países. Se hizo riquísima mucha gente importante que tenía mucha hambre de acumular mucho más dinero. Corrupción, por supuesto, más corrupción. Y a propósito de este tema, antes de seguir manejando algunos elementos. Tengo, yo pienso que una información y una carta que en el día de, que está fechada, aquí la tengo e hice, si no es la traducción literal y oficial, por lo menos los elementos que se manejan se los vamos a compartir. Y luego la vamos a colgar para que quien quiera tenerla la tenga. Se la manda el senador Marco Rubio y se la manda a William Burr, que es el fiscal general del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Y en esa carta, el señor Marco Rubio habla, bueno, del escándalo de Odebrecht, cómo ha movilizado a toda la región y cómo ha llevado al apresamiento de muchos presidentes, de personas de alto estatus, eso ya todos lo sabemos. Y de acuerdo con las investigaciones realizadas, él invita en esa comunicación, dice respetuosamente, a que su departamento, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, como se supone, se asegure de que Odebrecht está cumpliendo con los términos del acuerdo que realizado con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Eso dice de entrada en el primer párrafo. Ahora nos planteamos nosotros y nos decimos cuál de los acuerdos y cuál de los tantos acuerdos. Habla esa carta de que en el 2016, se la comparto a todo el que la quiera, está fechada el día 12 de este mes, hace 2 o 3 días, de que en el 2016 Odebrecht se declaró culpable y acordó pagar la suma de 2.6 billones de dólares para resolver los cargos con el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Habla de que un componente fundamental del acuerdo era que Odebrecht iba a manejar toda la información de sus negocios con empresas en América Latina de forma confiable. Pero los reportes recientes, dice el senador Marcos Rubio, hace que nos hagamos la siguiente pregunta. Odebrecht ha sido completamente transparente con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos sobre la actividad de corrupción en América Latina. Dice que esos reportes de Odebrecht dan un panorama bastante incompleto de las actividades ilegales de la misma y cita algo de un artículo que publicó Miami Herald que menciona incluso que los documentos filtrados revelan pagos ocultos en la región que van más allá de los que ya se reportaron. En ese sentido, revela una posible actividad corrupta en Cuba y habla de fecha de 2016 y 2015. Dice literalmente esa carta, Odebrecht hizo unos pagos irregulares para la modernización del puerto Mariel y al oeste de La Habana y la planificación de expansión de los aeropuertos cubanos, por lo que se aseguró más de 800 millones colectados por el gobierno brasileño. De acuerdo con esos reportes, Marcelo Odebrecht dijo que no pagó sobornos en Cuba, pero según el artículo del Herald, todo lo que tiene que ver con esa campaña en Cuba era irregular, incluyendo el financiamiento creativo empleado por el banco brasileño Bandes para evitar que Odebrecht pagara directamente al gobierno cubano. Debemos decir que esas son opiniones de Marco Rubio, que por supuesto tiene una posición bastante drástica respecto al tema de Cuba, y entonces usted eso lo toma con pinza. Lo que sí nos interesa es cuando él habla de ese acuerdo de Odebrecht con el departamento, dicen ellos, del departamento cubano, que si Odebrecht comete cualquier acto que no vaya con las leyes, pero sobre
sobre todo esa información que dicen ellos que tenía que fluir de parte de esos acuerdos que hicieron ellos con el Departamento de Estado. Si Odebrecht ha cumplido, si está completamente transparente con el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre las actividades de corrupción en América Latina. A mí me parece interesante lo que dicen ellos en esa carta, sobre todo respecto al tema y respecto a algunos países que como República Dominicana parece que no tienen absolutamente nada que ver con eso. Siguen entonces metiendo la cuchara en muchos elementos importantes, por lo que nosotros decimos que aquí hay gente que no hay forma de que pueda escaparse a pesar de cómo está secuestrada la justicia. El tema de la corrupción no es, a decir verdad, un fenómeno nuevo aquí en la región, tampoco lo es el medio utilizado por Odebrecht para seducir y para corromper a gobernantes y servidores. No por casualidad nosotros en República Dominicana siempre hemos tenido hombres y mujeres y hasta mujeres del maletín. La historia de estos países está lamentablemente muy embarrada de prácticas que son muy vergonzosas y que tienen que ver con la corrupción y que tienen que ver con la impunidad. No es tampoco de gratis que nosotros tuvimos un estandarte y tuvimos un grupo de movimientos sociales en las calles reivindicando precisamente el no a la corrupción y no a la impunidad. Y ese sonado caso de corrupción de Odebrecht, que ahora viene con ese elemento y muchos elementos que van a salir a relucir porque es un tema regional, pues ha servido para despertar a la ciudadanía de América Latina y el Caribe y tomar conciencia del grave daño que está haciendo la corrupción y para que con urgencia se tomen medidas, señores, encaminadas a detener los efectos que son bastante deteriorantes de estos fenómenos tan negativos y tan castrantes para el progreso equitativo, para la inversión justa que debe hacerse en estos países.